Ascendentes, de preferencia ascendentes en Géminis para que lo miren, lo observen primero. Ascendentes en Géminis, después soles, pueden complementar con Sol Géminis o si tienes el eclipse, en este caso, en la casa 4. Géminis, este eclipse en la casa 4 se eclipsa y nos habla de nuevos cambios y procesos y aperturas a la raíz, a la base, a mamá y papá. Entonces, Géminis, como Géminis es el niño del zodiaco, Géminis es el alegre, Géminis es me decía alguien ayer, el alma de la fiesta. Géminis es como el alma de la fiesta. Bueno, Géminis, sin tanta risita y sin tanta cosa y sin tanta risita. Géminis es el alma de la fiesta, pero el eclipse le está diciendo, a ver, aterricemos un poquito. ¿Y quién es mamá y papá? ¿Y cómo nos estamos levantando? ¿Y cuál es el proceso? ¿Y para dónde vamos? Porque los eclipses en la casa 4, que están marcando cierres, aperturas y finales, también nos están diciendo para dónde voy. Entonces es muy normal que hayan cambios y movimientos en mis raíces. Si tú eres ascendente en Géminis, Sol, pues puedes estar percibiendo en estos próximos, este próximo año, en estos próximos meses, vas a estar percibiendo cambios en el tema de estructura, cambios en los temas de raíces, cambios en los temas de hogar, que puedas estar cambiando. Un eclipse puede ser que me llevo a una transformación, cambio de lugar, cambio de vivienda, un cambio de sitio, de hogar, porque un eclipse en la casa 4 pues va a mover la raíz. Y parte de la raíz de nosotros es donde me siento seguro. La casa 4 tiene ese tinte de quizás darnos la idea de que hay algo seguro, que ya sabemos que no hay nada seguro en la vida, pero mínimamente lo pone como seguro. Entonces, un eclipse en la casa 4 invita también a eso, a cuáles son los próximos desplazamientos que voy a estar haciendo en pro de generar un proceso, ¿por qué no de residencia típico de la casa 4? ¿Cuál es mi residencia en todo sentido? Externo, interno. ¿Qué debo hacer y cuál es el paso a paso y qué debo soltar, dejar atrás o cuál es la casa que debo dejar atrás? ¿Cuál es la vivienda que debo dejar atrás? Típico de la cola del dragón que está defecando y está sacando, en este caso por el intestino, lo que ya no, para abrirse en un eclipse a darme una raíz distinta. Muy normal que ascendentes Géminis, soles, mucha energía Géminis en este caso, tenga cambios, movimientos de vivienda, de hogar, de residencias, de cosas. Géminis, un eclipse ahí en Virgo en la casa 4 se vuelve muy de proceso, documentos quizás, documentos importantes, algo que me genere una estabilidad, que me genere un sostén, que me genere un soporte. ¿Puede llegar a tener ciertos conflictos con Saturno, algunos retos? Sí, a lo mejor deban también mediar, ¿no? Saturno pide mucho dialogar con estructuras arriba de poder o con ciertas resistencias que pueden aparecer en el proceso de cambio que podamos hacer. Dice aquí María Josefa, cambio de residencia, ya empecé. Exacto, eso es típico en este caso, eso es típico que pueda estar pasando, ¿no? Cambios de residencia, típico para Géminis. Y como es un signo que está muy tocado, porque realmente sí que está bastante tocado con todo el tema de Urano. Ustedes saben que Géminis este año recibió a Urano y Urano es uno de los patrocinadores de este evento, entonces también valdría la pena que Géminis apostara a lo nuevo, aunque los eclipses aceleran. Recuerden que los eclipses son grandes aceleradores y precursores de las cosas nuevas que van a pasar. Entonces, si aquí teníamos cambios de estructura o demás, esto se va a acelerar. En un tema o con un tinte más psicológico y más profundo, Géminis es un signo que el eclipse le va a favorecer mucho porque tiene tres, tres líneas o tres padrinos patrocinadores. De una punta tiene a Plutón en Acuario, de otra punta tiene a Urano en Géminis y en otra línea tiene a Mercurio en Libra. Entonces está muy cerquita del eclipse, no está partil, pero alcanza a estar muy cerquita y ya ha pasado para el momento del eclipse. Urano ya ha pasado por la Luna, ya ha pasado por el Sol, ya se ha dado esta configuración. Entonces también le va a favorecer mucho para generar puntos de diálogo y poder superar mejores raíces, va a lograr enraizarse un poco más de lo que quieres, como si con Virgo se hace o se hace. La ventaja que tiene Virgo, un eclipse en Virgo es o funciona o funciona. Eso sí, no le pare bolas, ¿no?
Vamos a mirar ahora las energías del eclipse para el signo de Cáncer, los crustáceos del zodiaco. A ver, si eres de signo Cáncer, vamos a ver. Si eres de signo Cáncer, de preferencia mirarlo desde el punto de vista ascendentes.